La caverna del emprendedor. La Unión Europea inicia una investigación sobre las subvenciones al coche eléctrico en China. Pablo, por favor, ilumínanos, que tú de Vale, este sí te lo sabes. voy a ser un poco cabroncete y como si no supiera nada del asunto, voy a decir, pero las subvenciones de quién a quién. Porque aquí para hacernos comulgar con esa rueda de molino nos están soplando 7.000 euros por la compra de uno de estos vehículos, sean chinos o sea europeos. Pero ahora voy a ser un poco más hiriente. ¿Cómo es posible que estemos en un país, y me da igual España, que Francia, que Alemania, pero el caso de España es bastante sangrante, y vosotros en la Comunidad Valenciana sabéis del peso que tiene el sector del automóvil, pero yo tengo por aquí unos datos, ¿vale? Del 2020, 2,7 millones de vehículos fabricados. España es el segundo fabricante de vehículos de Europa, justo por detrás de Alemania. El octavo fabricante del mundo, ¿vale? Los primeros en vehículo industrial y los cuartos en industria auxiliar. Entonces, que me parece muy bien que miremos a China, pero que es que se está subvencionando hoy, no el año que viene, no hace 20 años que ya no nos acordamos, se está subvencionando hoy la compra de vehículos aquí producidos en China, mientras la gente en la industria del automóvil en España se va a la calle. Entonces, es sensacional que investiguen lo que hace China con la producción de vehículos en las industrias de su país, pero igual la miradita nos la deberíamos echar nosotros, con el tiro en el pie que nos estamos pegando con una industria que es motor, en doble sentido, de la economía en España. Está guay, ¿eh? Miramos, no, es que los chinos estáis ayudando a vuestras empresas a producir vehículos más baratos. Bueno, y aquí, que estamos subvencionando la compra de esos vehículos con los impuestos de la gente de aquí. Eso es lo que quería decir para empezar. Muy bien, creo que has empezado bastante duro, así que bien. A ver, la cuestión, por poner un poco en antecedentes, eh, esto tiene muchas aristas, y mucha política por detrás, y no creo que sea solo un tema de coche, o sea que vamos a meternos en el barro lo que queráis. Básicamente, Estados Unidos impuso un arancel, si no tengo mal los datos, del 27,5% a los coches eléctricos chinos. Eh, Europa no lo ha impuesto. Según la Unión Europea, somos el primer mercado después de China de los coches chinos del mundo, libre, el mercado en el que pueden vender sin aranceles, entre comillas, ¿no? Y eso ha hecho que también aumente en 2 años del 2 al 8% la cuota de los coches chinos. ¿Qué es lo que yo creo que es lo que yo creo que está pasando? Y es que Europa, por un lado, tiene la presión de los objetivos 2030, 2050 de no tener coches de gasoil. Y por otro lado, como tú has dicho, es de los mayores productores de coches diésel del mundo y no es tan fácil copiar un coche diésel como uno eléctrico. Al final, porque los motores diésel son mucho más complejos. Entonces, creo que aquí están en una disyuntiva un poco complicada, que es, oye, nos va a pasar como con los paneles solares. Se va a desmantelar toda nuestra industria y nos vamos a hacer dependientes de China mientras nos cargamos la industria. ¿Qué hacemos? ¿Echamos para atrás en obligar a vender coches eléctricos y limitar los diésel? ¿O eso políticamente no lo podemos hacer? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Poner aranceles a los chinos para que, aunque seamos peores y más caros, podamos competir con ellos y no se desmantele la industria? Yo honestamente creo que lo de los aranceles a los chinos es un poquito la solución fácil, que no sé si tiene que estar o no, ¿no? Pero creo que es un poquito la solución fácil, porque no están hablando solo de marcas chinas, ¿eh? O sea, es decir, porque Tesla, los Model 3 vienen de la fábrica de Shanghái, o sea, BMWs también vienen de la fábrica de Shanghái, que hasta cierto punto yo puedo entender cómo puede ser que un coche fabricado en Shanghái, con lo que vale traerlo, sea más barato que uno en Europa. Eso no se te ocurriría nunca con un coche diésel. O sea, a ti no te venden un Ford Focus o un Opel Corsa o algún coche similar traído de China.
Y honestamente el Tesla Model 3 está más cerca del Ford Focus que de los BMWs, de los Mercedes. Es complicado, la verdad. No lo sé. No lo sé. Yo de coches eléctricos sé muy poco. Sé que no me gustan, pero poco más que eso. Ya le dejo a Alberto el opinar sobre los usuarios de coches eléctricos. No sé, igual ve a alguien con un iPhone y que se sube a un Tesla se vuelve loco. Eso lo dices tú, a mí no me parece nada mal. Tengo un iPhone, lo que no tengo es un coche eléctrico, eso es verdad. No lo sé, no lo sé porque, por ejemplo, aquí a Valencia ahora viene la planta esta de Volkswagen mastodóntica para fabricar, creo que son baterías, ¿no? Para coches eléctricos. No sé muy bien cuál es el plan ni el cumplimiento de fechas. A mí me parece que si tú te das una vuelta por cualquier ciudad mediana de España un día entre semana a las 3 de la madrugada, la calle está llena de coches de combustión, pero llena. O sea, los que están en garaje, para este caso los desprecio porque tú en un garaje puedes poner enchufes, ¿no? O cargadores. La gente que deja el coche en la calle, que es la inmensa mayoría, que dejan uno o dos coches, la infraestructura para electrificar. O sea, es que el coche me parece lo de menos. Lo que me parece muy significativo es que creo que es en 2040 cuando se pretende que no circule ningún motor de combustión, ni coches ni motos. Estamos en 2000 casi 24 a efectos prácticos. Y tú o tienes un cargador en tu casa de coche eléctrico o no te lo puedes cargar. Realmente no lo puedes El cargar. precio es prohibitivo. O sea, si tú te vas a los cargadores de la calle, te meten unos palos. Que yo que hago muchos kilómetros lo planteé y dije, ostras, ¿por qué no miro un coche eléctrico a ver si esto me sale más barato? Y claro, si tu viaje te obliga, porque son viajes largos, si tu viaje te obliga a parar en un cargador eléctrico, que lo hace, es que te sale igual que la gasolina. Honestamente, si lo cargas en tu casa, no, pero si te vas, Mira, si vives... te voy a dar un precio. Yo tengo un eléctrico para la ciudad, Ujú. pero no es el ejemplo que voy a poner porque mi caso es, pues igual es un poco excepcional porque vivo en un pueblo, mi tejado es mío y el enchufe para el coche también. Pero es un coche que veo para, bueno, lo usamos para ir por la ciudad cuando nos acercamos y ya está, ¿no? Para llenar una batería de un vehículo que te va a hacer unos 400 kilómetros por autovía, en una estación Repsol, pero podríamos equipararlo a prácticamente todas. Si tú no eres cliente de su gas, de su electricidad y demás, son 35 euros. ¿Vale? Para 400 kilómetros. Cualquiera que tenga un coche de combustión puede echarse las cuentas. ¿Vale? Esto, y no voy a hablar ni de si el coche eléctrico es bueno, es malo, pero cuando te tienen que pagar 7.000 euros para que te compres un coche, cuando te tienen que descontar del precio 7.000 euros para que tú te compres un coche, hay algo ahí que sabe quién lo ha propuesto que no termina de funcionar. Porque lo que es bueno no necesita ni subvención, ni descuento, ni ayuda, y si me descuido y lo digo, pues no necesita ni promoción. Porque tarde o temprano la rueda se va a ir haciendo grande. Entonces, mira, una noticia de ayer por la tarde, yo la he oído esta mañana, pero se aprobó la normativa de emisiones Euro 7, tenía que entrar en vigor el 1 de julio de 2025. Los fabricantes de coches llevan desde antes de la aprobación diciendo que no se puede cumplir. Pues bien, esa fecha se ha retrasado de 1 de julio de 2025 hasta el año 2027 para coches y furgonetas y a 2029 para camiones y autobuses. Pero es que Reino Unido ha retrasado esa misma entrada 5 años. Entonces, la pregunta que yo me hago es, y me vuelvo a meter en, ¿te crees más listo que un político? Obviamente no. Obviamente no, Yo que un político sí. no, porque yo Pero... trabajo todos los días y muy listo no seré. Ya. Pero, pero tú promocionas una industria que no tienes,
cargándote una que sí tienes para unas normas de sostenibilidad que tú mismo te autoimpones, que no digo que estén mal, pero que tú te autoimpones el primero de todo el planeta, mientras los demás siguen haciendo lo que les da la gana, que no digo que esté bien, que hagan lo que les da la gana, pero nosotros que tenemos una industria del automóvil, del vehículo de combustión pujante, nos pegamos ese tiro en el pie y decimos, no, nosotros que somos una hormiguita vamos a luchar por el planeta. Y vamos a subvencionar nosotros con nuestro dinero y nuestros impuestos la industria de otros países. Porque aquí nadie fabrica baterías, hasta el momento, por lo menos en la cantidad suficiente, ni nadie tiene una industria del vehículo eléctrico que permita sustituir todos esos puestos de trabajo y toda esa ruina que va a traer el desmantelamiento de la industria del automóvil de combustión, que es el único que funciona y que va acorde con nuestro estilo de vida, por otro que no tienes y que además te está costando dinero. Para los que no tienes infraestructura de carga, como bien decías, Pablo, no tienes infraestructura de carga, no estoy hablando de los enchufes para poner el coche. Nuestras redes eléctricas no soportarían que ni siquiera la mitad, bueno, que tampoco quiero exagerar, ni siquiera el 20% de los coches de combustión que hay ahora, que se convirtieran de la noche a la mañana en eléctricos. ¿Cuándo cargamos el coche? ¿Cuando están los paneles solares funcionando a tope? ¿O cuando estamos durmiendo en nuestra casa después de una larga jornada laboral o de ocio? Quien lo tenga. Lo cargamos por la noche. Si quisiéramos sustituir el 20% de nuestro parque móvil por vehículos eléctricos, viviríamos el gran apagón con el que nos estuvieron metiendo miedo hace un par de inviernos. Pero lo viviríamos de verdad. Entonces, nos hemos empeñado en una industria que no dominamos, destrozando una que sí dominamos, y ahora queremos poner aranceles a algo que por otro lado estamos subvencionando. Estaban hablando en Francia de dejar de subvencionar la compra de vehículos eléctricos chinos. Pues sería una medida, por lo menos coherente. Pero creo que van tarde. Creo que van tarde y que es tarde. Por un lado, para la industria del automóvil europea, porque el auge del vehículo eléctrico en esos precios de los que están hablando, ya no hace falta gastarse 40.000 euros en un vehículo eléctrico. Tienes vehículos eléctricos que completan el 90% de tus desplazamientos mensuales, que hablamos de menos de 400 kilómetros, pero tienes vehículos con 400 kilómetros de autonomía real por la autovía por menos de 30.000 euros. Por menos de 30.000 euros. Sigue siendo mucho dinero, pero al precio que están los coches de combustión ya no es tanta la diferencia. Entonces creo que es tarde para la industria del automóvil europeo y que ahora es correr por culpa de un ritmo autoimpuesto de decir, no, vamos a ser más verdes que nadie. Que hasta en eso sería discutible porque no está claro que al final de la vida útil de un vehículo eléctrico las emisiones de CO2 sean menores que las de un vehículo de combustión. Claro, es que a mí lo que más me preocupa, según os escucho hablar de todo esto, es la infraestructura. Es decir, me he autoimpuesto unas normas, me he autoimpuesto unos plazos, me he autoimpuesto tal, cuando no estoy preparado para eso. Es que lo que decía Pablo, la red eléctrica no va a soportar que el 80% de la población, cuando llega a su casa después de trabajar, deje el coche cargando. Suponiendo que en todas esas plazas de parking, que son decenas de miles en una ciudad como Valencia, que tampoco es Nueva York, tuvieran ese cargador integrado de alguna forma, suponiendo eso que es, a día de hoy es utópico. Entonces dices, pues bien, pues me parece una lindeza el declararles la guerra a los chinos que bueno, pues que ya seguro que encuentran la treta o les ayudamos nosotros a montarla para evitar el pago de un arancel o evitar lo que sea, ¿no? O sea, me parece algo que, como siempre, estamos yendo a las lindezas y a la estética y no, es que claro, los chinos ayudan, vamos a investigar aquí.
no sé, o sea, me parece como cuando hay una guerra y la ONU no deja de sacar resoluciones condenando no sé qué. Pues bien, ¿sabes? Pues bien. Al final, es un tema complicado, o sea, yo no sé hasta qué punto es factible, no es factible cambiarlos. Lo que sí que creo es que los aranceles y la guerra comercial en general, no sé si es una idea muy inteligente al final, porque no nos olvidemos de una cosa, vale, China está subvencionando a su industria para quedarse con industria, lo que tú quieras, te desmantelan la de aquí, perfecto, vale, genial. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Sabes? O sea, ponerles un arancel cuando ellos, aunque les subvencionen, tienen que traerlos hasta aquí con el coste que eso implica a los coches. Entonces a mí cuando hablan de aranceles me da mucho miedo que sea un premio al incompetente de aquí, ¿sabes? O sea, me gustaría que estuviese todo muy claro. Es decir, porque muchas veces, ¿por qué se hace eso? Porque hay lobbies aquí, pues porque la industria del automóvil aquí tiene mucha historia, tiene muchos sindicatos, tiene muchas normas, tiene muchas ayudas y entonces no pueden competir mm, por sus propias ineficiencias y rigideces de la industria y no tanto por lo que ayude China o no ayude China a la industria del automóvil. Entonces, al final, ¿es realmente un arancel porque China está ayudando a la industria del automóvil de allí? ¿O es una protección para mantener los privilegios de las empresas de aquí? Y en cualquier caso, aunque sea una ayuda para, o sea, aunque sea un castigo por la ayuda que reciben los productores chinos, esa ayuda que reciben los productores chinos al final hace que los productos aquí sean más baratos, entonces están quitando el dinero del contribuyente chino para dárselo al europeo. Si luego tienes claro que puedes montar más adelante la industria del coche europeo, ¿por qué no vamos a dejar al gobierno chino que nos subvencione los coches? Es mi pregunta, ¿eh? ¿Por qué no? Y es que además creo que la competición con China siempre la hemos enfocado fatal. Hace 20 o 25 años la esperanza que teníamos era que los chinos se transformaran en nosotros. Que al llegar allí McDonald's y al llegar allí Zara y al llegar todo eso, los chinos quisieran ser como nosotros y quisieran trabajar 5 días a la semana en lugar de 7 y quisieran trabajar 40 horas a la semana en lugar de 70 y no lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido. O sea, es algo que no se está consiguiendo. No sé si con esta estrategia vamos a conseguir darle la vuelta y ganarles o ser más listos que ellos o qué vamos a conseguir exactamente. Pero a mí todo lo que estamos hablando me suena tan irrealizable. O sea, la electrificación de la movilidad de las personas me suena tan irrealizable. Yo en el edificio en el que vivo, que llevo poco tiempo viviendo, y somos en un edificio muy grande, pero cada portal es una propiedad, por así decirlo. Somos 14 puertas, no somos muchos. No me atrevo a proponer, y se supone que legalmente hay todas las facilidades y toda la historia, poner paneles solares en la azotea. Y ya no solo eso, sino que fíjate, facilidad es lo que comentes. Es que al final, o sea, en global, si tú le pones un arancel del 27% a un coche chino, ¿qué es lo que pasa con el coche chino? Pues que aquí vale un 27% más. Y más, bueno, 27 es un ejemplo, no puede ser más de un 27% más. O sea, si los coches chinos son los más baratos, que son los que se comparan con los de combustión, que son los que permite que, o sea, los que hace que puedan, entre comillas, ser asimilables en precio, y le subes un 27-30% el precio, al final lo que estás haciendo es que vuelva a haber una diferencia entre los de combustión y los eléctricos. Porque los europeos no pueden competir, ya son más caros, eso nos está quedando claro. Entonces, les has subido el precio a los coches eléctricos un 30%. Inmediatamente después, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Aumentar la subvención?
o quedarte atrás en tus propios objetivos de conversión hacia el coche eléctrico. Pues si aumentas la subvención, vale, pues es la forma fácil, la de siempre, ¿no? Emitimos deuda, aumentamos la subvención y entonces generamos un desequilibrio a favor de los coches europeos, porque antes el gobierno chino lo había generado a favor de los otros. Pero lo único que estás haciendo es que en vez de que la subvención nos la dé el gobierno chino, nos la den nuestros propios impuestos para salvar a la industria. Pues no lo sé, o sea, es decir, pues igual sí merece ser salvada, igual no, pero claro que la gente se lo está tomando como una guerra, como nos están asaltando. Bueno, o sea, aquí yo no creo que sea eso, o sea, sinceramente, obviamente los chinos tontos no son. Si están financiando esa industria es porque saben que si ellos construyen una industria y todo lo accesorio de esa industria, luego para Europa es muy difícil construirla y entonces tienen más poder político, está claro. Y por eso se están gastando el dinero en subvencionarnos los coches eléctricos, básicamente. Nos están asaltando y su caballo de Troya, voluntario o involuntario, que no seré yo quien dicte sentencia, pero son nuestros políticos. Os voy a dar un dato, ¿vale? Y luego podemos seguir hablando de aranceles un montón. El Bityuan Plus del Build Your Dreams, que es el coche chino que más se está vendiendo ahora. Bueno, el Yuan Plus es el Atto 3, que es un SUV muy chulo, no parece chino y que funciona muy bien. Vale. Ese coche en China cuesta al público el equivalente a 21.000 euros. En España, sin subvenciones, cuesta 41.200 euros. Y lo digo yo que me lo estoy mirando. Lo sé perfectamente. El coste promedio de traer ese coche desde China oscila entre 800 y 2.000 dólares. ¿Vale? Luego podemos equiparar el dólar y el euro y así no tenemos que andar entre 800 y 2.000 euros. ¿Cómo se puede justificar que el precio del mismo coche aquí sea el doble que en China? Hay un arancel autoimpuesto a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos, que no seré yo quien se rebote contra el IVA, pero en China el coche tiene un IVA por ser eléctrico del 10%. ¿Vale? Aquí tiene el 21%. Todos los componentes de los vehículos eléctricos o de combustión para la industria europea en España tienen un IVA del 21%. En China, muchos de esos impuestos en el vehículo eléctrico están exentos. Están exentos de IVA en muchos de los componentes de los vehículos eléctricos. El arancel europeo se está imponiendo contra las propias empresas europeas en forma de unos impuestos que en el resto del mundo no se pagan. Es decir, queremos promocionar el vehículo eléctrico. Espectacular, me parece sensacional, muy loable. Queremos que el vehículo eléctrico que venga no sea chino, porque nos revienta en precio. Bien, entonces lo que hacemos es subvencionar para que todo el mundo se pueda comprar un coche eléctrico. Pero al mismo tiempo le estamos endosando a nuestra industria el doble de impuestos que, sin querer entrar en la ideología, pero un país comunista impone la mitad de impuestos a su industria automovilística. Es que nos estamos dando el tiro en el pie. Desde un punto de vista general, me cuesta trabajo pensar que quien ha diseñado esta estrategia es que no se puede hacer tan mal sin querer. Es que no se puede hacer tan mal sin querer. Es que el coche eléctrico chino cuando llega aquí cuesta el doble que en China. ¿Vale? Le vais a poner un arancel. Yo sugeriría que quitaran el arancel que supone a las empresas producir en España. Pero con los datos que tú dices, o sea, si tomando esos datos, vale, incluso aunque pases del 10 al 21% y te cueste 2.000 euros, vale, genial. Al final, quiero decir, que cueste más la venta aquí porque los o sea, que los sueldos comerciales y demás sean más caros, etcétera. Pero aún así, el margen que tienen que tener por vender cada coche en Europa tiene que ser muy superior los chinos que el que tienen allí, y porque eso justificaría que el coche valiese aquí 30.000 euros. Un invento más no lo justificaría. Si todos esos datos son así, entonces, ante esos datos, quiero decir, lo que es relevante aquí es que hay un gap brutal entre los costes de producir un coche eléctrico en Europa y los costes de
producirlos en China y además no me da la sensación de que haya una percepción de peor calidad de los coches eléctricos chinos que de los europeos. Entonces, claro, la cuestión, porque esto no se te ocurriría en ningún momento en un coche de combustión, a nadie se le ocurre que traigan un coche de China. No creo que haya ningún coche de China que es, bueno, habrá Bueno, los MGs y cosas, eso te iba a decir. Eso te pero, iba a decir. pero hasta ahora no ha A ver, habido. luego hay una cuestión en estrategia de precios. Ellos quieren huir de la imagen low cost. ¿Vale? Y eso contribuye también de alguna manera a encarecer, pero tienen una serie de exenciones brutal, incluso los híbridos enchufables, no en la compra, sino en la producción. Por producir esos vehículos tienen exenciones en los impuestos. No tiene más sentido, entiendo la subvención, ¿eh? Cuando tú quieres, los incentivos son fundamentales a la hora de que la ciudadanía acepte unas cosas, unas políticas, unos productos y no otros. El incentivo es fundamental, pero yo siempre pienso, y mejor que descontar 7.000 euros en el precio del vehículo, después de haber acribillado impuestos y a normativas que no cumplen en ningún otro sitio del mundo en nuestra industria, ¿no sería mejor, si de verdad queremos fomentar ese vehículo eléctrico sin destrozar nuestro tejido industrial, el poco que nos queda, ¿no sería mejor que esas industrias pudieran abaratar costes antes que darle 7.000 euros de subvención al que lo va a comprar? No tendríamos que estar preocupándonos de los aranceles chinos, porque ante un precio semejante, muy posiblemente el consumidor, o yo por lo menos siempre lo he visto así, y cuando he estado en Zaragoza con la General Motors de antes y fabricaban el Opel Corsa, la gente se compraba el coche que sabía que estaba fabricado por su vecino, por los del pueblo de al lado. A igualdad de precios o incluso una pequeña diferencia, el consumidor iba a optar por un producto de aquí con extensión en los concesionarios. Joder, es que creo que, no lo sé, pero creo que se está haciendo al revés. Ahora un arancel a China, pero si es que el coche ya cuesta, el coche chino aquí cuesta el doble de lo que cuesta en China. Y aún así se están quedando con el mercado. ¿Subir en un 10% ese precio va a cambiar alguna cosa? Lo dejo ahí, no lo sé. Pues probablemente no. Pero bueno, al final a mí me huele un poco a solución desesperada para contentar a ciertas personas. Me huele a eso. A ver, es que es complicado también competir. Yo no sé quién ha diseñado o cómo se diseña. Yo no sabría hacerlo. Yo tengo que competir con alguien que es chino, que probablemente no tiene que pagar cotizaciones a la seguridad social de sus trabajadores. Eso de la baja de 4 meses por paternidad o maternidad, olvídate. Vacaciones pagadas, olvídate. 40 horas, olvídate. Es muy difícil competir a precio con alguien así, que además necesitas materias primas que, por ejemplo, están en África y los chinos llevan posicionándose en África hace mucho tiempo. Y además lo hacen sin miramiento y con pues bueno, por la fuerza o como lo tengan que hacer. Creo que es difícil intentar jugar a su juego y ganarles. Creo que es Creo que difícil. eso es difícil. Ahí en eso te doy la razón. O sea, es muy difícil competir con gente o con un país que sus perspectivas sobre el trabajo son otras. Es decir, si quieres hacerlo sin ningún arancel y sin ninguna diferenciación, pues claro, a lo que se tiende es a lo que vemos viendo en los últimos años, que se tienen que acabar igualando las condiciones laborales. Y eso no es fácil, bajar las condiciones laborales hacia abajo. Yo creo que es de las cosas más difíciles de cualquier economía y no digo que no tenga que ser así, ni mucho menos. O sea, entonces, pues esa parte es un problema. Y la segunda es que, claro, un país como China sí que es verdad que tiene una capacidad de tener una política exterior, digamos, menos limpia que lo que pueden tener los 27 gobiernos de Europa que cada 4 años cambian y que en cuanto dices una palabra en el género que no toca o la palabra que no toca o tal te cancelan. ¿Sabes? No creo que el Xi Jinping tenga ningún problema público por nada.
de No, las claro, cosas que hacen. Entonces creo que claro. tienen las manos mucho más atadas, la verdad. Cuando aquí cualquier cosa pequeña, pues es motivo de este político es una mierda. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto la medida o el lanzarle, vamos a poner un arancel a los chinos, tiene una carga de pura estética? O sea, los chinos yo creo que una guerra están preparados para resistir lo que sea necesario y más allá. O sea, mm, en Europa estamos muy, las personas, y yo el primero, estamos muy acomodados y estamos muy acostumbrados a determinadas cosas que en China son ciencia ficción. Y aquí son estándares y no me los toques porque entonces, ¿cómo vamos a competir con eso? Sobre todo a su juego. O sea, creo que es harto difícil, sobre todo porque los chinos además han aprendido a trabajar bien. En la primera parte del programa hemos hablado del iPhone y tal, y Pablo mencionaba, y tiene toda la razón, la sensación de lujo que tienes al coger un iPhone, abrir la caja, cómo está pegado el plastiquito y tal. Está todo fabricado en China. Y están teniendo problemas para vender. Quieren fabricar en India, quieren fabricar en México y están teniendo muchos problemas porque la industria, toda la industria accesoria está montada allí. Claro, Entonces no pero es fácil. hace 20 años lo chino era malo. O sea, de lo que venía de China era barato, pero muchas de las cosas que a día de hoy consumimos, incluso un iPhone que vale 1.500 eurazos, está fabricado en China. Es decir, los chinos ya saben fabricar productos premium, con unos costes, con una legislación laboral, con prácticamente inhumanos. ¿Cómo vamos a ganar a eso? E insisto, jugando a su juego. Es complicado. Jugando a su juego es muy difícil o imposible. Es complicadísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy de acuerdo con lo que decía Pablo, alivia la presión fiscal sobre un sector que necesitas que sea competitivo con alguien que está dispuesto a morir literalmente compitiendo. O sea, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los chinos en una competición? ¿Se tienen que ir a África a buscar el litio? Se van. O sea, tienen que tener niños de 5 años trabajando, los tienen. Vaya, ahí va, venga, venga. Dale, dale, Bueno, dale, duro. exacto. Aquí. O sea, No, joder, es así, es que es así. entonces, esa es la historia, ¿no? O sea, ¿hasta cuánto o cuándo vamos a empezar a pensar que nuestro modelo para determinadas cosas no es válido y tenemos un poco que reenfocarlo? Y que a lo mejor lo que necesita el sector de automoción es alivio de determinadas cosas. Y a lo mejor los 7.000 euros por coche comprado los tendrías que gastar en electrificar toda la infraestructura europea general. O es que no hemos hablado, por ejemplo, del transporte por carretera con la cantidad de camiones de 6 y 7 ejes que hay por ahí transportando de absolutamente todo. Eso de verdad hay posibilidades reales y es razonable pensar que en un periodo de tiempo corto eso esté electrificado y sean vehículos eléctricos, que un camión de no sé cuántas toneladas sea eléctrico, que Amazon, que ahora pedimos con el móvil algo a Amazon, todo eso esté electrificado. No sé. Hay varias cosas en esa línea, como que, por ejemplo, el coste de cargar un vehículo eléctrico en Portugal es la mitad que en España. Siendo Portugal una isla energética, España lo es, pero Portugal lo es en un sentido más grave y peor. Cargar un vehículo eléctrico ahí cuesta la mitad de lo que cuesta aquí. Pero bueno, se habla del transporte de gran volumen por carretera y se habla del hidrógeno, pero es que el hidrógeno también querrán producirlo con energías renovables, unos paneles que, por cierto, les compramos a China. Y unas fibras para producir las aspas de los aerogeneradores que también compramos a China. No sé si os acordaréis, hace años, a mí el mundo del motor me gusta mucho desde hace tiempo, que en Estados Unidos, que es el país por excelencia del consumo de gasolina de 120.000 octanos, empezaron a tratar de poner coto a Toyota porque Toyota vendía muchos vehículos SUV
allí en su propio territorio. Y entonces se inventaron un arancel para aquellos vehículos porque decían que consumían demasiado combustible. Un nuevo capítulo de esa historia con Toyota se vivió hace unos cuantos años. No sé si Trump había sido ya presidente o acababa de llegar, y él dijo que si no construía, le dijo a Toyota que si no construía sus plantas en Estados Unidos para fabricar en Estados Unidos, pues les iba a poner aranceles y los iba a echar de allí. Bueno, pues ni Toyota construyó ninguna planta más en Estados Unidos, ni Toyota ha dejado de ser lo que Trump quería evitar, que es el líder de venta de vehículos en Estados Unidos. Lo pongo un poco como ejemplo a la hora de decir, bueno, ¿para qué sirve un arancel o para qué sirve una presión a un fabricante cuando ese fabricante es claramente más eficiente en el uso de los recursos que los que tú tienes? Pues sencillamente para dar un titular bonito en prensa, que la gente piense que ese político está mirando por sus intereses, y ahí se termina la historia. No sirve para nada.